Creo que qué bueno que han venido todos. ¿Cuántos aquí de alguna manera aprendieron algo? ¿Se llevan algo importante? Quería terminar nuestro seminario y tengo la misión de finalizar. Quiero hablar sobre un asunto que es un asunto muy importante. Y bueno, si alguien quiere tomar notas, yo sé que aquí siempre toman notas, yo puse como título La redención del Edén. La redención del Edén. Vamos a hablar del proyecto de Dios para la familia. Cuando hablamos del Edén, siempre hay algunas preguntas filosofales que siempre nos hacen. Preguntas tipo, pastor, cuando se habla del origen de todo, el hombre y la mujer, ¿es una metáfora o sucedió de verdad? Adán fue un hombre de verdad, Eva fue una mujer de verdad, o representan una metáfora, una filosofía. Realmente Dios creó todo, Dios comenzó todo a través de un hombre y una mujer. Buena pregunta. Otra pregunta que siempre se hace es, si Dios sabía que la primera familia fracasaría, si el primer hombre fracasaría, si el primer Adán pecaría, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué decidió hacerlo? ¿Por qué eligió este camino? Yo quiero comenzar pensando y meditando sobre la razón por la cual Dios nos creó. Parece un asunto así medio filosofal, pero en algún momento de la vida todos paramos para pensar, y esta pregunta vino en algún momento: ¿por qué yo existo? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios me planeó? ¿Por qué Dios me diseñó? Para poder responder a eso, es necesario regresar al origen de todo, antes de haber creado. Nosotros somos sí seres creados, Dios no. Dios ya existía desde la eternidad pasada. Y un día, en su existencia, Dios decidió hacer al ser humano. ¿Por qué Dios decidió hacer al ser humano? ¿De dónde salió el deseo, el anhelo de Dios de hacernos? Yo creo que Dios tiene una naturaleza y su naturaleza es dar, es donar, es amar, es repartir, es agraciar, es favorecer. Pero Dios, siendo Dios, no tenía un objeto de su devoción. ¿Me entiendes? Dios, siendo Dios, no había un objeto, un ser a quien Él mismo podía darse, a quien Él mismo podía amar, donarse, completar. Y entonces Dios comenzó a crear todas las cosas. El hombre fue la última esfera de su creación. Dios decidió crear todas las cosas. El universo fue creado. El universo no tiene la misma edad del hombre. Los ángeles fueron creados. Y de repente, para terminar su creación, Dios decidió, pensó, planeó y diseñó darse al ser humano a través de una imagen. Porque si Dios quería amarnos, si Dios quería relacionarse con nosotros, Dios podría haber hecho de varias maneras. Pero ¿cuál fue la imagen original que Dios creó para expresar su amor hacia nosotros? Esa es una pregunta muy importante. Eso habla mucho de lo que Dios pensó, ¿verdad? Dios creó a un hombre, a una mujer, colocó en un lugar. Este lugar era un jardín. Dotó al hombre y a la mujer de características únicas. Son seres diferentes, no son iguales. Seres diferentes, con capacidades diferentes, con habilidades diferentes, com necessidades diferentes, com funções diferentes, com papeles diferentes. E essa criação original, desde el Edén, tem que ver com um projeto eterno. Porque Deus não nos criou para viver aqui. Deus nos criou para uma vida eterna.
Y dentro del proyecto original de Dios estaba la familia, un hombre, la mujer y un ambiente ideal para nacer los hijos. Jesús, cuando se manifestó, el primer milagro que hizo fue en una fiesta de bodas. ¿Será que eso es una coincidencia? Y más, cuando Él regrese y está pronto, su regreso también es llamado de la fiesta de bodas. Todo nació con una familia, Jesús comenzó con una familia y todo terminará en una grande fiesta de bodas. ¿No es impresionante? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios diseñó de esta manera? Dios diseñó de esta manera porque Él entendió que el mejor ambiente para que el hombre pudiese entender la característica de Dios como aquel que ama, aquel que cuida, aquel que se dona, aquel que se da, aquel que dá sin merecer, aquel que perdona sin merecer, aquel que libera um favor sem merecer, aquel que salva sem merecer. Deus pensou que o melhor ambiente para que su vida, su gracia, su persona, su plenitud fuese manifestada, deveria ser dentro de la familia. ¿Están conmigo aquí? ¿Cuántos están conmigo aquí? Entonces, la familia fue creado por Dios para ser el ambiente ideal, para que nosotros, seres humanos, pudiésemos poder entender algo de la manifestación de Dios. Ese es el diseño original. Génesis capítulo 1, verso 26, la palabra de Dios dice, luego dijo, Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces el Edén fue un lugar pensado, diseñado por Dios para la relación del hombre con su mujer. El hombre fue creado por Dios con algunos atributos. La mujer fue creado por Dios con otros atributos. Al hombre le fue dado el poder de amar, de cuidar, de proteger, de liderar, de proveer. ¿Qué más? De trabajar. Claro. Sí, eso es importante, porque esa semana me hicieron una pregunta sobre eso. Alguien me preguntó, pastor, cuando el Señor establezca su reino, ¿habrá trabajo todavía? Yo pensé, ¿por qué no habría trabajo? Ahí me dijo, ¿por qué el trabajo no vino con el pecado? No, el trabajo no vino con el pecado. Dios creó al hombre desde el principio, dijo, dominen, trabajen, cuiden. Lo que el pecado produjo fue sudor en la cara. Es verdad, es decir, el trabajo siempre hubo. Lo que el pecado arruinó no fue el trabajo en sí, sino el fruto del trabajo. Entonces, hoy trabajamos mucho y cosechamos poco. Pero habrá el día en que vamos a trabajar mucho y cosechar de manera sobrenatural. Entonces, el trabajo es fundamental desde el principio. Entonces, había un hombre con esta capacidad, con esta función. El hombre deveria cuidar, amar, proteger, deveria dar propósito. Al hombre le fue dado el poder de dar incluso nombre a todos los animales de la tierra. Dar nombres es más que dar identidad. Dar nombres significa dar propósito. Cuando un padre da nombre a un hijo, él da un propósito a él. Nosotros tenemos 3. Y René, Mariana son homenajes en el caso de René es homenaje a mi padre y Mariana es homenaje a una abuela de Flavia. Y Valentina, pusimos el nombre de Valentina porque hay una historia por detrás.
Valentina es un milagro de Dios. Y siempre le decimos, si pudiéramos regresar en el pasado, no colocaríamos Valentina. Colocaríamos esperanza, paciencia. Esta semana estávamos eligiendo un plan B. Sentamos la familia completa y comenzamos a pensar nombres alternativos, porque nunca vi un nombre dar tanta identidad para una persona. Bueno, quien conoce sabe de lo que estoy hablando. ¿Es así o no? Sí. Entonces, al hombre le fue dado el poder de nombrar, dar nombres. Es decir, el hombre entregó propósito, identidad. Luego de la creación del hombre fue también creada la mujer. Y la mujer es, sin duda, la creación más importante de Dios, más bella. La mujer es mejor que el hombre en todo. Es verdad. No tengo dudas. La mujer es más inteligente, más sabia, más rápida, más bella. El hombre es un ser naturalmente feo, raro. ¿Verdad o no? La mujer es, sin duda, la obra máxima de la creación de Dios. Y sabes, a la mujer, Dios le dio poderes que al hombre no. La mujer fue creada y la primera expresión que Dios le dice a Adán, que ella debería ser una ayuda idónea. ¿Qué significa ser ayuda idónea? Significa que ella sería para él de la misma naturaleza, del mismo tipo. Sería colocado bajo la misma misión. Eso significa submisión. Submisión no es dominio o control, manipulación. Eso no es submisión. Submisión es estar los dos bajo a la misma misión. A la mujer fue dada la belleza, al hombre no. A la mujer fue dada la dulzura, al hombre no. A la mujer fue dada el poder de traer armonía en un hogar. ¿Quién define la armonía en el hogar? La mujer. ¿Quién define la belleza del hogar? La mujer. ¿Quién define el ambiente del hogar? La mujer. Pero ¿quién define la mujer? El hombre. Presta atención. Yo sé que muchas personas cuando llegan a la iglesia y escuchan eso, parece ser asustador, porque es completamente diferente a lo que aprendimos afuera, ¿no? Y la primera reacción es, pastor, eso suena machista, pero no es verdad. Nunca hubo alguien que dio a la mujer tanto lugar como Jesús. Nunca hubo alguien que valoró tanto la mujer como Jesús. Nunca hubo alguien que amó tanto a las mujeres cuanto el Señor. Entonces, el Edén debería ser un lugar de protección. El Edén fue creado para ser un lugar de protección. Entonces, tenés un hombre para dar identidad a una mujer y tenés una mujer que responde con armonía a la identidad dada por el hombre. Tenés a un Dios personal, presente, que tenía comunión con ellos todos los días. Tenés un ambiente de trabajo con placer y alegría y con frutos abundantes. Tenés un ambiente adecuado para que los hijos crezcan seguros, que puedan desarrollar el máximo potencial de sus almas. El ambiente estaba perfecto. Esta fue la obra del Creador. Repite conmigo, Creador. ¿Están conmigo aquí? Pues bien, el problema es que la obra de la creación fue arruinada por el pecado. La obra de la creación fue distorsionada por el pecado. Y muchas personas preguntan, pastor, si Dios
sabia que o homem pecaria. Deus sabia que o homem pecaria, sim ou não? Quantos creem que sim? Quantos creem que não? Todos creem que sim. Que bueno. Há pessoas que pensam que Deus foi tomado de surpresa. Deus criou a família arruinou e Deus pensou: uau, que isso? Não, 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 não. Deus já sabia todas as coisas. Na verdade, Deus criou o homem e sabia que o homem pecaria. Porque a grande obra, a grande revelação del Edén não foi a criação de Deus. A criação de Deus revela seu poder de criar. Todos aqui somos impressionados com a criação de Deus, não? Quando estamos em uma playa, vemos o oceano, pensamos, uau. Quando vemos películas do universo, o tamanho do universo, pensamos, uau. Quando vamos aqui a Iguaçu, em Las Cataratas, impressionante. Quando vemos a nieve, estes dias disseram que nevou em Buenos Aires. Chegou nieve em tu casa? Ah! Chegamos a uma montanha de neve e pensamos, uau. ¿No? Quando miramos ao ser humano, pensamos, wow, es decir, la creación es plena. Pero más que la creación había algo superior, porque la creación revela el poder de Dios. Pero Dios no quería revelar su poder, Dios quería revelar su gracia. La gracia que Dios quería revelar es superior a su poder. Y la gracia solamente podría ser revelada si el hombre, en un ambiente perfecto, sin razón ninguna, lo traicionara. Dios sabía y esperaba la traición. Dios sabía y esperaba la deslealtad. ¿Y sabe lo que pasó? Un día, el hombre, en este ambiente perfecto, por alguna razón se tornó omiso. Desapareció el jardinero. Y la mujer comenzó a hablar con la serpiente. ¿Dónde estaba el jardinero? Debería cuidar del jardín. Desapareció. De repente la mujer estaba hablando con la serpiente que la engañó. Y el pecado entró. Y el pecado distorsionó la imagen original que Deus havia planeado para o ser humano. Quando o pecado entrou e começou a distorcionar, este pecado que começou a distorcionar a primeira família, já no passado, começou a obrar de geração em geração, e cada geração que foi passando, a obra de la construção se tornou mais distante e mais lejana del fundamento original. Si el Edén fue el fundamento de todo, nosotros, nuestra generación, ya estamos siendo construidos por décadas, milenios después. Hoy, cuando miramos a la creación, cuando miramos a los cimientos, cuando miramos a los fundamentos de la familia, quedó algo tan lejano que no conseguimos ver más. No podemos ver, porque está muy lejano. Dicen que en la construcción de un edificio, es necesario que los fundamentos sean completamente coherentes con el plano. Porque si en el inicio de una construcción hay un pequeño desvío, un ángulo, este edificio no va a construir de manera recta. Él va a comenzar a desviarse, y llega un momento que cuando llegamos a los andares más altos del edificio, está completamente desalineado con el plano original. Está completamente desalineado con el proyecto original. ¿Sabe lo que pasó? El primer hombre tuvo una pequeña falla, un desvío, distorsión. Y a lo largo de las generaciones, las familias han sido construidas así. Pero cada generación que pasa, cada padre que viene y genera un hijo, que genera otra familia, que genera otro hijo, este desvío, esta distorsión se torna cada vez más evidente. ¿Por qué? Porque está más distante del proyecto original. ¿Sabe lo que pasa?
Nosotros, la gran mayoría, fuimos criados en un hogar completamente disfuncional. Padres ausentes, muitas vezes abusadores, muitas vezes com um ambiente hostil, sem proteção, e floresceram em lugares assim, pessoas completamente inseguras. El Edén, a família que deveria ser um lugar de proteção, se torna um lugar completamente inseguro. O problema é que genera duas pessoas inseguras, um homem inseguro, uma mulher insegura, e decidem edificar uma família. E vai generar uma família mais insegura aún, porque esta nova família vai dar o mesmo que ha recebido. E nadie pode dar o que não tem. Nadie pode amar sem haver sido amado. Nadie pode dar segurança se ele mesmo é inseguro. Nadie pode dar identidade se ele tem complexo com sua própria identidade. Então, de geração a geração, a família se torna cada vez mais distante do projeto original. Cada tempo que passa, queda mais lejos de lo que Deus pensou. E aí chega nossa geração. Nossa geração é a geração mais lejana ao projeto original de Deus. ¿Sabe o que mais escuto aqui, como pastor? Nossa geração chegou a uma conclusão. A família não funciona. Esta é a conclusão. ¿Por que não funciona? Porque já hemos visto nas últimas gerações isso. Abuelos fracassaram, os padres fracassaram. Chega meu turno, vou fracassar igual. E aí tomamos um extrato de uma geração que pensa que família é solamente quizás uma ideia conservadora, quizás uma utopia que houve no passado muito lejano e que hoje já não funciona mais. Então, homens não querem casar-se, mulheres não querem casar-se, pero dentro de seu coração há a necessidade, porque Deus puso desde o princípio. Pero já não confiam, já não se entregam, já não querem compromisso. E para satisfazer a necessidade intrínseca de seu interior, começam a formular planos alternativos. Relações sem compromisso, a pornografia, reemplazam hijos por mascotas. Nada em contra mascotas, eu tenho mascotas, ok? Nada em contra. Aqui comigo, não se distraia. E de repente, pensam que se hacen bem, quando na verdade se hacen mal. Pensa que é o ideal, mas cada vez estão herindo-se mais, ahogando-se mais, matando-se mais. Porque não importa o que nós pensamos. O que importa é que alguém que nos criou, nos programou para algo. Fuimos programados, pensados, desenhados. Então, não é uma questão de lo que eu creio, ou de lo que eu penso, e de lo que eu sinto. É uma questão de que eu fui criado, programado para um tipo de vida. E quando eu decido apartar-me do projeto original, pensando que isso me saciará, isso vai produzir exatamente mais morte. Não vai produzir mais vida. Então, não é porque eu me frustrei com a ideia da família que eu vou viver uma vida com ideias alternativas e pensar que isso me satisfará. Não vai ser. Isso não vai passar nunca. Ah, há alguém aqui. Que bueno. ¿Sabe qual é o problema? Que o extrato de lo que esta geração crê não se verá agora. Se reflejará em 20, 30 anos. Pero já tem síntomas. Generação depressiva. Ansiosa. Ansiosa por quê? Simplesmente porque não há um ambiente de segurança. Depressiva por quê? Carência todo o tempo. Pero quando o homem cayó, quando a mulher fallou,
Y la falla fue tan brutal que los primeros hijos que nacieron de esta familia se asesinaron. Para ver el ambiente que generó. El primer asesinato registrado en las Escrituras está en la familia que Dios creó. Mira eso. Caín y Abel. Pero yo siento un ambiente tan solemne. Ese es bueno. ¿Ah? ¿Podemos seguir? ¿Qué Dios hizo a partir de eso? El Creador se tornó el Redentor. La redención es una de las obras más lindas que el Señor hizo. ¿Sabe qué significa la palabra redención? Hay algunas palabras que entran en nuestro consciente y nosotros las perdimos por no saber qué significa. Chamamos al Señor de Redentor, ¿no? Pero ¿sabe qué significa redimir? Redimir es comprar de vuelta algo que se perdió. Cuando la imagen de la familia se distorsionó, Dios podría haber borrado y comenzar de vuelta. Sería más fácil. ¿Ah? Cuando estamos escribiendo una carta, no me gustó, ¿qué hacemos? Bueno, hoy no se escribe cartas más. Pero era así que hacíamos en el pasado. Hoy pedís al chat GPT que te haga una carta, ¿no? No me gustó. Otro. Cuando Dios creó, el diseño no salió. Bueno, la verdad, el diseño se tornó un diseño muy feo. El creador, un día, llegó en el Edén y dijo, hombre, ¿dónde estás? Y el hombre se había escondido. Desapareció el jardinero. Dios sabía dónde Adán estaba. Pero el Señor comenzó a caminar en el jardín y comenzó a preguntar, ¿dónde estás? Hasta que el hombre dijo, Señor, estoy aquí. ¿Por qué te escondes? Porque me di cuenta que estoy desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Qué significa desnudez? Desnudez es revelar quién yo soy por dentro. Yo me vi y no me gustó lo que he visto. No me gustó al punto de esconderme de Dios. Yo no quería que me viera. Pero el Señor no importó con la desnudez del hombre, fue hasta encontrarlo desnudo. Y el Señor le preguntó al hombre, a Adán, ¿qué pasó? Y aquí vemos la primera tercerización de culpa. La mujer. ¿Sabe que esta generación, la generación en que vivimos, es así? La palabra culpa no existe más. Y ese es un problema. Es un problema. Porque si no hay culpa, no hay redención. ¿Entiendes? Si no hay culpa, no hay redención. Solo hay redención para aquel que no puede salvarse. Por eso es fundamental reconocer que la culpa está dentro de nuestra naturaleza. Solamente cuando reconocemos que hay culpa, el Redentor puede manifestar con gracia. Y el hombre comenzó a colocar, no, fue la mujer. Y la mujer, no, fue la serpiente. El problema de la tercerización es que la culpa final siempre es de Dios. Al final, ¿quién creó? ¿Y sabe lo que es más interesante? El hombre estaba desnudo. Y el Señor dijo, yo voy a redimir. ¿Sabe cómo sucedió la redención? La Biblia dice que el Señor eligió un cordero en el inicio de todo.
tomou um cordeiro de Adão, delante de Adão. E Adão mirava ao Senhor tomando o cordeiro, pensando, o que será que vai passar aqui? O Senhor imolou o cordeiro. De repente, Adão entendeu que su pecado generou um preço que não era um preço monetário. O pecado de Adão, o Redentor, estava disposto a pagar vida por vida. E de repente Adão encontrou um cordeiro inocente. Não tinha nada que ver com seu fracasso, nada que ver com sua derrota, nada que ver com suas eleições. O pobre cordeiro inocente, de repente começou a entregar sua vida a cambio de la desnudez dele. Imagino Deus matando al cordeiro, sacando a pele del cordeiro e entregando uma roupa nova, dizendo a Adão, cubra-te agora. Sua desnudez está redimida. Nuestra redención no es a precio monetario. Nuestra redención es a precio del Cordeiro. Foi uma vida que se vaciou, se entregou a nuestro lugar. Quantos estão comigo aqui? E sabe o que passou? Quando Adão recebeu esta roupa, ele se sentiu completamente indigno. Porque eu fallé. Eu pequei, as eleições são minhas. O fracasso foi mío. A omissão é minha. E quem morreu foi o cordeiro. O Senhor estava mostrando para Adão que a obra de la redenção é uma obra completamente imerecida. Não há uma explicação lógica. Se a criação revela o poder, la creación revela la gracia. La creación revela el perdón. Y este perdón se manifestó porque este cordero no era un animal. Este cordero era el símbolo del Hijo de Dios. Porque cuando Jesús pisó en la tierra, Juan dijo, aquí está el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. De manera que el Cordero pagó el precio para a redenção da família que arruinou. A família fracassada, a família de um homem omisso, de uma mulher sem propósito, hijos violentos, encontrou um Deus que estava disponível a dar sua vida a cambio para a família. E decidiu dar redenção, comprar de volta a família. Quantos estão comigo aqui? Então, a obra de la redenção foi superior a la obra de la creación. Pero no terminó ahí. Hay una obra aún superior. Si la obra de la creación fue poderosa, la obra de la redención fue extraordinariamente superior, hay algo que Dios hace aún. Más que redimir la familia, el Señor se tornó el restituidor. Pero había un problema. Qual era o problema? Não temos modelos. Não temos modelos. O projeto fracassou. O desenho se distorcionou. Dentro de casa não temos modelos. Estava com os homens aqui, les hice uma pergunta. Quantos consideravam seus padres verdadeiros modelos? Menos de 10%. Não temos modelos. Há pessoas que quando chegam naquela igreja dizem que têm dificuldade de chamar a Deus de Padre. Porque não têm modelo, têm medo de Deus em la figura del Padre. E aí, que Jesus hace? É impressionante o que Jesus hace, porque sendo Ele o Redentor, Ele decide restituir a ideia da família. Pero como
restituir se não temos projeto, se não temos um plano, se não temos um modelo, como fazer funcionar depois de anos de fracasso? Se já chegamos à conclusão que não funciona, se já chegamos à conclusão que está arruinado, se já chegamos à conclusão que o ambiente que deveria ser seguro se tornou um ambiente hostil, como fazer para funcionar então? Como fazer para viver dentro de mi matrimônio, dentro de mi casa, o projeto que Deus ordenou? ¿Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele decide definir que desde sua chegada à terra, ele se chamou de el segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15, diz que o primeiro Adão vino e fracassou. Pero Jesus dijo, eu sou o segundo Adão. ¿Sabe o que passou? Quando Jesus se manifestou. Eu comentei domingo passado que não houve um muerto sequer que ele não haja ressuscitado. Pero não há nenhuma família que ele haja entrado e não haja restaurado. Jesus amou as mulheres inamables. As mulheres que Jesus amou, homens não amaria. E o mais interessante é que mais que Jesus amarlas, Jesus se casou com elas. Pastor, Jesus se casou? Sim. Me entienden o que estou falando, verdade? Não salgan por aí dizendo, oh, não sabe o que aprendeu hoje. Não, por favor. Jesus decidiu amar e casar com as mulheres que nadie amaria, nadie casaria. As improváveis, as com as histórias mais feias. Jesus entrou em um matrimônio que tinha todo para fracassar desde o princípio. Acabou ele vindo. Rapidamente, transformou. Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu e trajo em uma noite salvação para toda a família. Jesus amou a mulher adúltera, a que havia tenido 5 maridos, a que havia salido da prostituição. E mais que isso, Jesus prometeu que nossas famílias no passado fracassaram porque o fundamento era de arena, pero Ele se tornou a roca. E agora poderíamos edificar de volta. Por isso, todo o que está no passado necessita ruir, desabar. Não podes chegar aqui e querer construir outra vez sobre a arena. A arena não dá sustentação. A arena não sustenta. A arena quizás haja sido o ambiente onde vos has vivido. E por aí pensas, todo é sobre a arena. Não é verdade. Jesus decidiu transformar os fundamentos. E Ele mesmo se tornou a roca onde podemos armar nossas casas. Por isso, aí sim esperança. Aí sim promessa de restituição. Aí sim promessa de restauração. Aí sim a oportunidade de começar de novo. Aí sim a maneira de Deus construir de zero. Aunque haja memórias, aunque haja fracassos, aunque haja uma história completa de destruição, quizás já não há nem esperança mais. Jesus decidiu entrar e Ele mesmo se tornou nosso marido. Ele mesmo decidiu casar com nós e Ele mesmo decidiu edificar nossas famílias e nossas casas sobre a arena. Perdão, era uma prova. Todos reprovaram. Todos reprovaram. Mientras orávamos aqui por el seminário, o Senhor me dijo que seria tempo de restituição de sonhos aqui. Pessoas aqui já haviam desistido pensando, não é para mim. É sim. Quizás sejam para outros que estão chegando agora, gente pura que mereça.
El Redentor ya entró, ya te perdonó. Pero ahora el restituidor va a comenzar a trabajar. Y Él es bueno. Él es bueno. Entonces, cuando Dios comienza algo, Dios no entra para empatar, Dios no hace su obra por la mitad, Él termina la obra de la conclusión, de la construcción, y quizás muchos sean los primeros de sus familias que han conocido al Señor. Bienaventurados son los que tienen sus padres, abuelos, que ya han pasado por la obra de la reconstrucción y fueron guardados de la destrucción. Pero no es la mayoría. Si es tu caso, sos um bem-aventurado, feliz. São aqueles que não precisaram passar por las frustrações del pecado. Esta semana sucedeu uma coisa interessantíssima. Flávia saiu com os ninhos e chegaram e estavam todos assustados, porque presenciaram uma pelea de travestis em la calle. Nunca haviam visto antes. René estava tão assim assustado. E ele dijo, eles não devem haver honrado a padre e madre. Eu peguei, quedei pensando, o que será que passou na cabeça dele? Como chegou a esta conclusão? Pero me quedei tão feliz, porque nunca necessitaram passar por nada. Nunca. Foram completamente preservados, guardados. Nunca tiveram que ser expostos a coisas que eu e eles foram expostos. Abandono, ausência, omissão, agressão, violência. Não são. Felizes são aqueles que têm um hogar, que cresceram, floresceram em um hogar de proteção. Pero se esta não é tua história, agora vos te tornás el ambiente seguro. Te tornás las columnas de las próximas generaciones. Entonces, algunos tienen el privilegio de ser guardados. Otros tienen el privilegio de ser los protectores, aunque sus historias mismas hayan pasado por fracasos. Pero el evangelio siempre será el mensaje de buenas noticias. Muitos pensaram que vou ver que onda neste seminário. Pensaram que chegariam aqui e iriam receber lições de moral e conduta. Pero não, veniste para ouvir o evangelho. E Deus tem buenos planos a tu respeito. Se has perdido tempo, Deus restaura tempos. Se relações quedaram no passado, aún há uma nova oportunidade. Basta permitir ser restituído por el Senhor. Jesús, sendo o novo Adão, se tornou em nosso marido. Parece raro para um homem dizer isso, verdade? Pero nós todos, homens e mulheres, fuimos hechos como novia, la novia. E hoje estamos sendo preparados para casar-nos com Ele. E nossas famílias serão solamente espejos para poder anunciar como é ser casado com Cristo. Um testemunho que escuchamos sempre aqui, sabe qual é? Há muitas pessoas que dizem, pastor, chegamos aqui na igreja e pensávamos que Deus tratava solamente de nosso espírito. Pero coisas começaram a cambiar. Planos começaram a cambiar, práticas começaram a cambiar. E agora já queremos hasta ter hijos. Porque, não sei, parece que conseguimos ver, de alguma maneira, que família aún pode funcionar. ¿Sabe por que isso sucede? Porque o restituidor já está obrando. E se hoje has venido a este seminário, has venido porque dentro de tu coração há este anelo. Não habrías venido aqui se não fosse assim. E o Senhor, seguramente, já ha preparado um ambiente seguro para que puedas crescer,
florecer, amar, ser amado y construir un jardín para que las nuevas flores puedan crecer en un ambiente donde su potencial van a ser completamente desarrollados sin hostilidad. ¿Consiguen entender lo que estoy hablando? Pastor, ¿cómo va a suceder? No tengo la menor idea. Pero imagina la escena. Un día llegas a tu casa, a la familia de tus padres, y dices así: estoy saliendo de casa, quiero hacer una fiesta para despedirme. Y ahí organizan una fiesta, llaman a los parientes, y alguien te pregunta: ¿para dónde vas a ir? Y ahí vos decís: bueno, no estoy seguro. Pero, ¿cómo vas a salir para un lugar que no sabes ni dónde es, ni el camino? Y ahí uno dice: bueno, no sé cómo será, pero el Señor me llamó para ir. Y ahí alguien puede pensar: pastor, pero eso es irreal. No, no es irreal. Un día Dios apareció para Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tus parientes. Ok, ¿para dónde? Para un lugar que te mostraré. ¿Cuándo va a mostrar? Bueno, a ver. Es así que es caminar con Dios. ¿Cuál es el próximo paso en el proyecto de la reconstrucción? Es solo un camino que te mostraré. ¿Para dónde Dios me llevará? Es un camino que te mostraré. No te preocupes cómo va a llegar al final. Hay muchas personas que quieren que Dios entregue un mapa. Señor, ¿cómo va a ser la construcción de mi vida? No existen mapas, amigo. Bueno, si hay, hasta hoy no lo encontré. ¿Sabe lo que hay? Solo el próximo paso. Y el próximo paso es seguro. ¿Entiendes? El Señor te dice: da el próximo paso. Y ahora, uno más. Y ahora, otro. Y ahora, uno más. Entonces no te preocupes con el cómo Dios va a hacer. Solo te preocupes en saber que Él ya está haciendo. Y el próximo paso puede ser tan distinto para uno como para el otro aquí. Para algunos, el próximo paso es realmente asumir un matrimonio. Asumir el desafío de llevar a la mujer, a su mujer, al altar. Para otros, el próximo paso es ni pensar en relacionarse. Algunos están en proceso de demolición. Otros están en el proceso de construcción. Solo te preocupes cuál es el próximo paso. Sé guiado por el Espíritu en eso. Permita que el Espíritu concluya y termine la obra que Él comenzó. Hoy el Señor va a restaurar y va a demolir. Hoy el Señor va a cancelar y va a añadir. Hoy el Señor está transformando muchas cosas dentro de nuestro interior. Relaciones aquí serán formadas y solidificadas. Y otras serán canceladas. Creencias fueron colocadas y otras fueron quitadas. Yo escuché más amén cuando fue cancelado que cuando fue colocado. Honestamente, no era mi objetivo hoy. Y quería terminar orando. Orando para que el Señor pueda traer paz a su corazón, descanso, quitar toda ansiedad, todo miedo. Y que podamos todos responder al Señor dando el próximo paso. El Señor te amó, Él te cuidó, te perdonó. Las espinas que estaban en el jardín fueron quitadas. Y Él está plantando nuevas flores.
Quantos conseguem crer nisso? Podes estar parado? Escucha. En el proceso de restitución, el Señor restaura muchas cosas. Hay una promesa en Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. ¿Puedes colocar? ¿Es posible colocar? Malaquías 4, 5 y 6. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Verso 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Aquí hay una promesa. Algunos dicen, wow, ¿y quién sería este Elías? Jesús dijo que Elías fue Juan el Bautista. Y él sería el Eliseo. El Elías profetiza destrucción y Eliseo restauración. Cuando hablamos de restitución familiar, no es solamente restitución de matrimonios, no. Muchos aquí van a ser restaurados con sus padres. Van a volver a la comunión con sus padres. Perdón, no merecen. Es verdad, nosotros tampoco. Todos dan lo que tienen. Si no te dieron nada es porque tampoco tenían para dar. ¿Entiendes? Hoy podés entender. Quien no tiene nada para dar, da lo que tiene. Ahora tenés más para dar, quizás, que ellos. Entonces da lo que tenés. Ellos no tenían para dar, pero vos sí tenés para dar. No merecen, no es sobre eso. No es sobre lo que ellos hicieron, es sobre lo que nosotros somos. La restauración familiar es completa, es plena. Tiene que ver con, sí, soñar para el futuro, pero también reparar lo que quedó en el pasado. Ahí donde estás, cierra tus ojos, coloca la mano en tu corazón. Comience a orar. Quizás hay cosas para tratar delante del Señor. Presente tu historia delante del Señor. Permite que el Espíritu Santo te hable de manera poderosa aquí. Permita que el restituidor trabaje de manera particular, individual, restaurando proyectos, sueños, deseos de ser padre, de maternidad. ¿Cuántos aquí tienen sus emociones completamente lastimadas? Una identidad sexual conflictuosa, propósitos conflictuosos, piensan que fracassarão, pero não é assim. Aquele que restituyó, que redimió, es aquel que te llevará para un camino excelente. Mientras cantamos una canción, aproveche este momento.